¿Cuán importantes son los números? Ok, en el foro está con nosotros Jeffrey de León. ¿Conocen a Jeffrey? Jeffrey es presidente de Liderazgo Juvenil Internacional, una organización dedicada a entrenar y capacitar líderes de jóvenes. Es un excelente expositor y es guatemalteco además. Ok, está con nosotros Karen Lakota. Ella trabaja en especialidades juveniles Paraguay, es paraguaya. Pero aún así la ama el Señor. No. Ok, es paraguaya, es excelente predicando y hablando y enseñando. Trabaja con jóvenes, es directora de secundaria del colegio Faith en Paraguay, uno de los colegios más importantes allá. Y además es directora de especialidades juveniles Paraguay, junto con su esposo Paolo Lakota. Esperamos tener a Paolo dentro de un rato. Ale Gómez y Daniel eran los otros foristas. No está Daniel, no pudo estar. Está bien, eso que quede grabado. A Alex de repente y se lo raptaron porque andaba por ahí. Sí, en una iglesia. ¿Estamos? Bueno, si no, es el momento. Ok, bueno, vamos a empezar a hablar. La verdad es que de alguna manera me siento tranquilo porque creo que tenemos a dos personas que realmente tienen autoridad para hablar del tema y que realmente han podido percibir y vivir sobre las implicaciones de los números y ver no solo en un contexto, sino en varios contextos. Jeffrey participa en muchos eventos y viaja prácticamente por todo el continente, y creo que el tema de los números es un tema que se ve en todo el continente, ¿no, Jeffrey? Bueno, entonces la modalidad va a ser así. Yo voy a dejarlos hablar, van a hablar algunos minutos ellos, y después vamos a hacerles unas preguntas. Algunas preguntas ustedes se las van a hacer, las van a escribir en el papelito, me las pasan para acá, y algunas preguntas yo las voy a hacer directamente a los foristas. ¿Sí? Estamos, pues. Jeffrey. ¿Dónde voy? Bueno, primero las damas. Perdón por mi falta de caballerosidad. No. Que el Señor los bendiga. Les comento un poquito. Yo pertenezco a una iglesia que trabaja con la visión celular. Hoy por hoy estamos por inaugurar también un templo que va a ser grande. Son para 10.000 personas en una población de 6 millones. O sea, proporcional a nuestra población es bastante grande y es un desafío. Cuando vi que me tocaba el tema del número, dije, bueno, sé muy bien de qué se trata esto. En realidad es un gran desafío el trabajar con las personas. Hay una gran demanda y nuestros jóvenes demandan muchísimo de nosotros. Estuvimos compartiendo tiempo atrás la demanda que ellos ejercen sobre nuestro tiempo, piden nuestro tiempo, y como líderes, ¿qué tenemos? Tenemos que trabajar, tenemos que producir. Entonces yo he visto que dentro de esto, dentro de lo que es el trabajo con jóvenes, sí hay un tremendo desafío entre diferenciar bien a la persona y diferenciar al método. Y cuando hablo de método no me refiero solamente al celular. El método que fuera de la iglesia y el desafío que cada iglesia tenga y el que haya optado como una herramienta para poder atraer a las personas a Cristo. Nuestra misión, la misión de todo líder juvenil, es captar a los jóvenes, traerlos a los pies de Cristo, entrenarlos, capacitarlos, enseñar principios en sus vidas, y que eso después pueda determinar sus decisiones y aquello que ellos van a alcanzar, lo que pretenden alcanzar, y sobre todas las cosas alcanzar el propósito de Dios para sus vidas. En una de las cosas que yo he encontrado durante todos estos años de trabajo es que la relación es fundamental dentro del discipulado, dentro del compartir con el joven, persona a persona. El número sí considero importante y creo que está muy ligado. Ahí se rompió algo.
A alguien no le gustó. Sí está muy ligado a lo que es el trabajo, pero el número no lo es todo. Por encima del número está la persona. Está el discípulo, está ese joven que está dentro de tu congregación. Entonces, lo que sí he encontrado como un gran desafío es trabajar con los jóvenes y enfocar la mirada en ellos y no en lo que ellos pueden producir, en lo que ellos pueden traer. Debemos de entender que cuando Jesús llamó, cuando Él dio la gran comisión, Él dijo, vayan y hagan, ¿qué cosa? Discípulos. Y que después, ¿qué debíamos hacer con los discípulos? Enseñarlos, enviarlos, bautizarlos, enviarlos, para que ellos a su vez traigan a otras personas. El fin de esta comisión fue para que el reino de Dios se extienda, se establezca sobre la tierra. Entonces, ¿qué significó? Cuando Jesús lo vio de esta manera, dijo, bueno, traigan a las personas, hola, ahí. Traigan a las personas y ellos a su vez vuelvan a hacer el mismo trabajo, utilizar lo mismo, ¿para qué? Para que el reino, su reino, se extienda sobre la tierra y las personas vengan a los pies de Cristo. Entonces, es la misión básica, el llamado de Dios, el propósito de Dios para cada persona. Es lo que nosotros como líderes debemos transmitirle a ellos, enseñarles sobre principios, principios de la palabra y por encima de todo darles a conocer a Cristo. Ahora, ¿qué ocurre cuando? Yo he encontrado esto. Hay pastores, hay líderes que trabajan dentro de una iglesia y ellos tienen la exigencia de traer jóvenes a su grupo. Y siempre me he cuestionado esto. Muchos jóvenes trabajan, porque esto es un voluntariado, ¿sí o no? La mayoría de los jóvenes que trabajan dentro de las iglesias no son asalariados. Los que hoy están liderando no son asalariados. Hay una persona que recibe un salario. Y he encontrado esto, que la presión que ejercen, que yo supongo que también lo reciben de arriba, es tan fuerte de que ellos tienen que producir, tienen que traer personas, tienen que ganar números, y esto se registra y he visto esto. Una persona ya no se la conoce por el nombre, sino le colocan un código, un número. Esto no está mal. No es que estén totalmente equivocados, sino que en determinadas etapas de nuestra vida, y constantemente más bien diría, tenemos que recapacitar sobre esto. O son números o son personas. ¿Por qué? Porque el joven percibe si es que nosotros lo queremos con nosotros, porque lo amamos, porque nuestro deseo es que conozcan a Cristo, o bien porque deseamos que formen parte de nuestro grupo, porque significa un número más a mi grupo. Entonces me preguntan, ¿cuántos jóvenes tenés? Yo tengo 100 jóvenes. ¿Cuántos jóvenes manejas dentro de tu grupo? Manejo 200. Entonces sí hay un desafío, y creo que el número y la persona están ligadas, pero por encima del número está la persona y está la relación que cada líder debe tener con ese discípulo. Es como que ellos sientan, sabes que tu cumpleaños es importante para mí. Te llamo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás pasando? ¿Tenés un problema? Tu problema me importa a mí, contame. Compartamos juntos, a ver cómo podemos solucionarlo juntos. Antes que, enviaste, ¿en cuántas personas has ganado? ¿Ya abriste tu grupo? ¿Cómo estás manejando esto? Porque se dan. Es una de las posibles amenazas que en nuestro trabajo nosotros podemos llegar a tener. Y cualquiera de nosotros puede ser tentado a esto. Entonces, si los números son importantes, considero que los números son importantes. ¿En qué sentido? En que cuanto más personas ganemos para Cristo, significa que cada persona que ganamos para Cristo va a traer a otras personas consigo, va a predicar del Evangelio, va a dar a conocer a otras personas de Cristo. Significa que va a haber una persona transformada, a otras personas transformadas y una sociedad transformada. Ahora, si nosotros como líderes nos centramos solamente en eso y nos olvidamos de la persona, de la relación con las personas, ahí sí hay un enorme problema. ¿Qué ocurre? Tarde o temprano la persona se sale de nuestro grupo. Y es cuando se empiezan a sentir utilizados, empiezan ellos a sentirse manipulados. O sea, si yo no hago esto, mi líder no sale conmigo. ¿Entienden? O sea, si yo no comparto, si yo no alcanzo esto que él me está pidiendo, no pertenezco a su grupo. Entonces sí se da podría darse una dicotomía entre lo que quiero y entre realmente lo que yo estoy transmitiendo y lo que estoy dejando ver a mis jóvenes, a mi grupo.
Entonces, cuando Jesús habló, Él formó a sus 12, Él se relacionó con sus 12, tomó su círculo íntimo y ellos extendieron. Entonces, ¿cuál es el desafío? ¿Qué es lo que esta generación pide? Pide relacionamiento. Papá y mamá salen a trabajar, entonces ellos quedan en la casa con una niñera o viendo televisión. ¿Qué no tienen? No tienen relación. Relaciones significativas. Entonces, ¿qué es lo que surge? Empiezan a surgir los amigos y es ahí donde ellos están expuestos. Entonces, ¿cuál es el desafío nuestro como líderes? El de levantarnos y el de poder ser significativo, que nuestra relación con ellos sea significativo y poder compartir con ellos, poder sentarnos, hablar, ¿qué te pasa? ¿Te gusta esto? ¿No te gusta aquello? ¿En qué podemos mejorar? ¿En qué puedes mejorar? ¿En qué puedo mejorar? Entonces, hay una fluidez y el resto viene solo. Entonces, básicamente es eso. Creo que sí, que lo uno está acompañado de lo otro, pero siempre y cuando no olvidemos que las personas son lo más importante. Gracias. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿10 minutos? Ok, lo voy a hacer en 5. Y la otra que voy a decir es, un foro no es un foro si no estamos en desacuerdo. Entonces yo voy a dar la parte no de acuerdo. Los números no son importantes. Y voy a decir por qué. Primero, cuando tomamos en cuenta que Jesús le huyó a las multitudes, eso me dice algo acerca de los números. Porque Jesús constantemente buscaba un grupo reducido de personas, no buscaba la multitud. Más bien vemos que Jesús huía de la multitud. Otro, los números no son importantes cuando mido éxito solamente por números. Porque aquí no es cuántos jóvenes tengo, sino dónde van a estar tus jóvenes en 10 años. Eso es más importante de cuántos tienes. Porque ¿de qué me sirve a mí tener 20,000 jóvenes si en 10 años los 20,000 van a estar en el mundo? Porque no los cuidé, no los pastoreé, no los discipulé. Entonces los números no son importantes si yo considero que lo más importante no es cuántos tengo hoy, sino dónde van a estar los que tengo hoy en 10 años. La otra razón por qué los números no son importantes es cuando los números me tienen a mí. Y yo estoy siempre preocupado de los números. Uy, ¿cuántos jóvenes tengo? Uy, se me fue uno, se me fueron dos. Y los números me tienen a mí. No es malo tener números, el problema es cuando los números me tienen a mí. Y la cuarta, por qué los números no son importantes, es cuando los chicos me invitan a comer y ellos pagan. Entonces, no son importantes los números. Con esa. Otra razón, creo yo, cuando me quedan 3 minutos, es cuando los números no reflejan la proporción jóvenes líderes. En otras palabras, cuando yo tengo más jóvenes que líderes para discipularlos, entonces los números no son tan importantes, porque debería haber un líder por cada 10 chicos. Debería ser la proporción normal. La otra, si los números no me ayudan a mí a distinguir entre comprometidos y no comprometidos, también los números no son importantes. Y la otra razón sería que los números no serían importantes si el porcentaje de la congregación del 10% no está representada en mi congregación. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo una iglesia de 1,000 miembros y no tengo por lo menos 100 jóvenes, eso quiere decir que no estoy haciendo nada bueno con los jóvenes. Pero si yo tengo por lo menos 10% de la congregación representada en mi grupo juvenil, entonces es una buena forma de evaluar si estoy haciendo algo por lo menos positivo con los jóvenes. Entonces ahí están como 5 razones porque yo creo que los números no son importantes, y puedo dar otras 5 porque sí, pero por ser foro me voy a quedar con las que no. Okay. Yo tengo una pregunta antes de que ustedes... ¿Ya están listos para sus preguntas? Vale. Ok. Cuando estemos listos con las preguntas, por favor, levanten la mano. ¿Y quiénes van a ser los que van a recoger? Ok, playera gris, playera blanca, por favor, le entregan las preguntas a ellos para que se las hagan, me hagan llegar acá y yo las hago con mucho gusto. ¿Qué dice? Ok. Bueno, yo tengo una pregunta para ustedes dos. Cuando hablamos de números, generalmente lo que se miden son cantidades de personas. ¿Hay otras cosas que se puedan medir
y que sea relevante medir y que sea necesario medir, o solo con medir las cantidades de personas es el tema que estamos hablando acá? No, hola, sí, evidentemente no. Sí hay cosas muy importantes y por encima de los números, la calidad de persona, el haber formado en ellos el carácter de Cristo. Perdón, para aclarar mi pregunta. Mi pregunta es si solo mido cantidades de personas o puedo medir otras cosas. O sea, hay otros números que puedan ser medibles y que me den indicadores en la iglesia. Vamos a contestar. Bueno, por ejemplo, yo puedo medir cuántos chicos llegan puntuales y cuántos no. Exacto. Puedo medir si yo tengo responsabilidad y empiezo puntual, o llega uno que es puntual y yo no empiezo hasta que llegue el montón. Eso es medible y eso está mal. Okay. Pero empezar aunque haya uno. Porque si empiezo cuando hasta que llega el montón, ¿qué le estoy diciendo a ese uno? Que no vale. Entonces, eso es otra cosa que puedes medir. La otra cosa que puedes medir es cuántos padres tienes involucrados contigo. Esa es otra cosa que puedes medir. Mencioné el porcentaje de 1 por 10. Otra cosa que puedes medir es cuántos líderes están involucrados con cuántos chicos. Puedes medir cuántos chicos regresan después de un evento a tu iglesia. ¿Por qué? Yo voy a decir algo que a mí un profesor en la universidad me enseñó, que nunca voy a olvidar. Me voy a poner en pie solo porque creo que es suficientemente importante para poder ver a los que están atrás y asegurarme que lo estoy comunicando bien. Mi profesor decía: lo que toma traer a un chico a la iglesia es lo que toma mantenerlo en la iglesia. Entonces, un número importante medir es si yo hago un evento y los jóvenes vienen, bueno, ¿cuántos de esos se mantienen en la iglesia? Porque si yo traigo jóvenes con eventos, ¿saben qué? Voy a tener que seguir haciendo eventos. Pero si lo que trae a los chicos es la amistad y la relación que hay en el grupo de jóvenes, entonces es mucho más factible mantener al chico. Entonces, esa es una lista de cosas que se pueden medir, además de otro montón de áreas que se pueden medir en cuanto al liderazgo se refiere, en cuanto a la iglesia se refiere, pero esas son algunas cosas que yo creo que son medibles. La otra cosa medible es cuánto tiempo de familia yo paso con jóvenes versus mi familia, porque mi familia nunca debe estar antes que mi ministerio, porque mi familia son mi ministerio. Okay. Primero mi esposa, primero mis hijos, después la iglesia. Si un chico se va a suicidar el martes, ya mi grupo de jóvenes saben que se suicidan el miércoles, porque yo el martes hago con mi esposa. Entonces son cosas medibles. Lo estoy exagerando, pero el punto es que hay que poner las prioridades en orden. Entonces, en ese sentido puedo medir también cuánto tiempo estoy invirtiendo eso versus la familia. Y sí, en cuanto a eso, también quisiera agregar el hecho de que muchas veces exigimos a nuestros jóvenes que vengan, participen de nuestras actividades, y ¿a precio de qué? A precio de que ellos dejen sus estudios o falten a sus estudios, o que no compartan tiempo suficiente con sus familias. Entonces, a veces creamos en actividades justo en un día, bueno, nosotros le llamamos feriado, no sé cómo le llaman, un día libre, ¿verdad? Un día feriado, que son días en que ellos pueden compartir dentro de sus casas. Entonces, ¿qué tanto nosotros permitimos que nuestros jóvenes compartan con sus familias, hablando de aquello que se puede medir, y qué tanto nosotros los absorbemos dentro de lo que es el trabajo, dentro del grupo, dentro del liderazgo? Porque no se trata solamente de los jóvenes con los quienes trabajamos, sino también de aquellos que comparten junto con nosotros el trabajo de liderazgo. Ok, bueno. Tengo ya algunas preguntas que me vinieron de ustedes, me parecen muy interesantes. Vamos a empezar. Voy con esta. Y creo que quiero que se sientan en la libertad de responderlas quien tenga alguna respuesta para esto y poder complementar en el otro. ¿Es mejor tener una iglesia grande o varias pequeñas? Él es de las pequeñas, ¿verdad? Yo de las grandes. Bueno, creo que hay una diversidad. Creo que Dios, en su multiforme gracia, nos permite a nosotros poder escoger desde una chiquita hasta una grande. Hay personas que se sienten muy cómodas participando en una iglesia pequeña, y otras que no. Particularmente pienso que sí, que no creo que una sea mejor que la otra. Es más, respeto muchísimo a aquellos pastores que han decidido poner iglesias enormes, como aquellos que no, han decidido colocar iglesias pequeñas y a su vez
reproducir abrir otras iglesias pequeñas. Es una visión, creo que es una visión que cada uno de ellos recibió de parte de Dios y es tan valedera como la otra. Vale, esa es la visión que recibieron de parte de Dios, sí creo. Jeffrey. Tu esposo me va a matar ahora que vea. Pero yo digo, es mejor tener muchas pequeñas. ¿Por qué? El peligro más grande de las iglesias grandes, creo yo, porque he servido en iglesias grandes y he servido en iglesias pequeñas, es que la iglesia grande tiende a convertirse en impersonal. Existen las excepciones, yo no quiero decir que no existen excepciones, pero cuando yo tengo mucha gente, la iglesia se convierte en voy a ir a marcar tarjeta. En otras palabras, voy, marco la tarjeta, me siento y soy un nadie, porque nadie me conoce. Que es tan grande y es muy cómodo, sí, porque luego marco mi tarjeta otra vez y me voy. En una iglesia pequeña demanda hasta cierto punto involucramiento de todos, porque si no, no funciona. En una iglesia grande, el otro peligro de la iglesia grande es que empezamos a profesionalizar el ministerio. ¿A qué me refiero con profesionalizar el ministerio? Lo que empezamos a hacer es que empezamos a, como tienen mucho dinero, la iglesia grande, entonces pueden empezar a pagarle a la gente para que sean profesionales en el ministerio y le empezamos a quitar el ministerio a los jóvenes.